Casi cada cultura en el planeta ha desarrollado alguna forma o técnicas de pelea, mano a mano o con armas. El hombre desde su aparición ha sentido la necesidad de pelear y perfeccionar su estilo de lucha dependiendo del tiempo y la realidad en que se encontrase. Desde la antigua Mesopotamia, estas tradiciones viajaron en distintas direcciones que a través de la India se difundieron con la tradición religiosa y filosófica, dando lugar en China a lo que hoy conocemos verdaderamente como artes marciales, es decir, artes de Marte, dios de la guerra en la mitología romana. Documentalistas. Número 1. Ansatsuken. Se le considera un arte marcial mixto extinto. Los expertos no se ponen de acuerdo en si este arte es un arte marcial real o ficticio, ya que en la actualidad casi nadie lo practica. Sin embargo, se han encontrado vestigios en Japón que indican que fue un arte marcial muy temido en aquel país. Ansatsuken significa puño de asesinato. Es un arte marcial japonés usado frecuentemente en obras de ficción para describir cualquier estilo de arte marcial o técnica de lucha que ha sido desarrollado con el propósito de matar a un oponente. Es además el estilo de pelea utilizado por Ryu, Ken y Gouken en Street Fighter. Se dice que el Ansatsuken va destrozando el espíritu y consumiéndolo por completo. Varios instructores dicen que el Ansatsuken, para dominarlo, primero hay que estar loco y después se dominaría supuestamente en 10 o 15 años. Número 2. Hilam. Es un arte marcial originaria de México. Se considera extinta ya que ha permanecido oculta durante muchos años. Sin embargo, el Hilam está sufriendo un renacimiento como arte marcial que no se da con mucha frecuencia, y eso lo convierte en todo un suceso. Hilam tiene como base una historia que data de miles de años, teniendo su origen en los pueblos prehispánicos, trascendiendo hasta nuestros días con su disciplina, filosofía, misticismo espiritual y ceremonial, características que se combinan con las influencias propias de la época actual en un sistema de arte marcial mexicano contemporáneo que se compone de 7 niveles cada uno, asociados a un animal representativo de México y a valores y filosofías asociados al animal y al personaje histórico o deidad prehispánica vinculadas a su técnica de pelea. Número 3. Pancracio. Era el arte marcial de los espartanos. Frecuentemente cuando se piensa en las batallas de la antigua Grecia pensamos en escudos, espadas y lanzas. Aunque tiene mucho de cierto, es desconocido que el combate cuerpo a cuerpo jugaba un papel muy importante. Los soldados eran entrenados en el combate cuerpo a cuerpo desde muy pequeños. Se considera un arte marcial extinto de múltiples técnicas y recursos. Este arte marcial puede ser considerado como el origen de las artes marciales mixtas, pues combina movimientos de boxeo, patadas y lucha. Ello lo convertía en un estilo muy completo y muy avanzado para su época. Los griegos creían que este deporte había sido inventado por el mismísimo Hércules, el héroe mitológico que habría empleado sus conocimientos en este arte marcial para realizar los 12 trabajos a los que fue encomendado para redimirse de los terribles pecados que había cometido. Uno de los secretos de Alejandro Magno y sus soldados era su entrenamiento en este letal arte marcial, lo que les convertía en guerreros muy peligrosos aun cuando no portaban armas. No es sino una prueba de por qué lograron conquistar gran parte del mundo civilizado de su época. Actualmente se está haciendo un gran esfuerzo para recuperarlo, especialmente desde Grecia, donde se ha fundado una federación que organiza torneos con regularidad. Puede que estemos ante la resurrección del estilo de lucha utilizado en las grandes batallas de la historia por los soldados más aguerridos jamás conocidos. Número 4. Barsashe Palavani.
El arte marcial de los persas. La antigüedad del Barsaj Palavan queda reflejada en los aparatos utilizados en el entrenamiento físico de los Palavans, teniendo estos sus raíces en los tradicionales instrumentos de guerra que se remontan en las antiguas épocas preislámicas de la historia de Persia. Los datos que poseemos de esta época están basados en el Shahnameh, donde se relatan las hazañas de los Palavans, míticos contra las fuerzas del mal, siendo determinada muchas veces por el resultado de una batalla y por ende el destino de los países involucrados en la guerra. Uno de los rasgos característicos del Imperio Parto fue su valentía, considerando como el único adversario digno al Imperio Romano. Fue en dicha época cuando el mitraísmo alcanzó su apogeo en las tierras persas. Al parecer, antes de la llegada del Islam, las escuelas del Palavani funcionaban como academias de entrenamiento físico. Con la introducción del Islam y su escuela chiita, durante 400 años se fueron incorporando nuevas dimensiones espirituales, enriqueciendo dicho arte marcial a través de los años. Número 5. Irba. Según la historia, se conoce que los primeros vestigios de lucha cuerpo a cuerpo con carácter organizado en la religión del Tíbet aparecieron alrededor del cuarto milenio antes de Cristo. Se cree que fue una evolución de los lama o magos negros tibetanos. Este arte se extendió luego en la religión lamaísta con el nombre de Irba, manos que castigan. El Irba se extendió en la India, se ramificó de tal forma que se crearon muchos métodos de lucha cuerpo a cuerpo basados en este arte traído del Tíbet. En la India, a medida que crecía el número de adeptos a esta religión budista, se hizo necesario la incorporación de ciertos métodos de educación física y lucha destinados al aprendizaje de los monjes, con doble propósito de restringir la rigurosa y metódica vida del templo y además defenderse, ya que muy a menudo eran asaltados con el fin de despojarlos de sus escasas pertenencias y en sus largas peregrinaciones. Número 6. El Kolelaulin. Es un arte marcial de origen mapuche, pueblo indígena precolombino del sur de Chile, también llamados araucanos. Kolelaulin significa, en mapudungún, lengua mapuche, cintura de hormiga o potencia de hormiga, refiriéndose a la potencia física de este insecto capaz de llevar cargas muy superiores a su propio peso. Otra explicación era que el estado en el que quedaba el guerrero luego de someterse a este entrenamiento era una espalda ancha, con torso musculoso y cintura pequeña como la de una hormiga. El Kolelaulin consistía en un riguroso entrenamiento que se llevaba a cabo durante toda la vida del guerrero mapuche, formándolo en destrezas físicas, endurecimiento de su musculatura y en adaptación a su medio ambiente para así transformarlo en un huaychafe, élite guerrera sagrada dentro de la antigua sociedad mapuche. Se podía considerar al Kolelaulin como el budo japonés, ya que consistía más que en un sistema cerrado, en un conjunto de prácticas físicas e intelectuales. Número 7. Tati. Arte marcial que se originó en Egipto. Se basa principalmente en el uso de un palo de madera para técnicas de ataque, de defensa o esquivar. El nombre árabe completo del Tatib es Fan el Nasahawal Tatib, que significa el arte de la rectitud y la honestidad. Los orígenes del Tatib parecen volver al segundo milenio antes de Cristo. Algunos de los gestos del Tatib están grabados en paredes y tumbas encontradas en Egipto. Este tipo de esgrima probablemente se basó en los sistemas de lucha real utilizados en combate con escudo y con una espada, que luego evolucionaron en un sistema con sus propias reglas y métodos. El palo de lucha era principalmente usado como una herramienta de formación o para el deporte. Hubo ventajas de la enseñanza de la lucha de palo, junto con otros deportes de combate como la lucha libre. La ventaja principal es que el ejército egipcio podía mantenerse entrenado y listo para la guerra. Es el arte marcial egipcio más antiguo del que se tiene conocimiento. Las evidencias más antiguas de la práctica del esgrima como deporte también provienen de Egipto. Su práctica aún se mantiene viva en el folclore popular, por lo que puede considerarse un arte marcial antiguo, pero también moderno. Esto fue 7 artes marciales extintas. Los documentalistas.